Después de 10 años de estar encarcelado, aprendí a distinguir a las personas por su silencio. Unos callan por miedo, otros por orgullo y otros porque les da igual. Pero solo en la soledad de la taiga encontré a alguien cuyo silencio era mortal. Cada palabra pronunciada podía llevar a la muerte de su familia a miles de kilómetros de distancia. Me llamo Víctor Pavlovich Medvedev. Tengo 39 años y durante el último año he trabajado como guardabosques cazador en la Reserva Natural de Burella. Los 10 años anteriores los pasé como jefe de guardia en una colonia penitenciaria estricta en la orilla del Amur. Yo hacía guardia, contaba a los prisioneros por las noches y escuchaba el chirrido de las puertas de acero a mis espaldas. Pensé que así seguiría el resto de mi vida, de llamada en llamada, de turno en turno. Mi último año en el servicio estuvo lleno de traslados de prisioneros, problemas y cansancio. En enero del 93 conocí a Kolya Savchenko, un chico de unos 20 años, condenado por robar alimentos para su madre enferma. Murió en mis brazos mientras intentábamos levantar troncos para la tala de árboles. Solo pidió que le dijera a su madre que había encontrado trabajo y que todo estaba bien. Después de ese incidente, solicité mi retiro, pero la administración no lo concedió. Necesitaban el apoyo de empleados experimentados. Pero yo ya no podía volver a la zona. Mi esposa Lyudmila me entendió. Ella misma estuvo 3 años en prisión, casándose con un traficante de drogas que la traicionó. Ella sabía lo que era la decepción. La oferta de trabajo como guardabosques vino de un antiguo compañero de servicio. La reserva de Burella buscaba especialistas con experiencia en armas y dispuestos a vivir en aislamiento. El salario era simbólico, pero proporcionaban alojamiento y comida. Para mí, que buscaba evitar el contacto con la gente, era justo lo que necesitaba. Para el 93, la financiación de la reserva comenzó a escasear. Los salarios se retrasaban de 3 a 4 meses. La gasolina para las patrullas se daba según existencias. Las colas en la taiga solo se hacían más largas. La gente venía aquí por desesperación. Algunos habían sido desterrados o lo habían perdido todo. Antiguos ingenieros aprendían a colocar trampas y antiguos maestros rompían el suelo congelado en minas abandonadas. En febrero del 94, supe de lugares en la taiga donde la gente corría hacia las madrigueras de osos para estar a salvo. Y cuando esas personas te miran a los ojos, entiendes que son iguales a nosotros. El 23 de febrero comenzó como cualquier otro día. Me desperté a las 5 de la mañana por el frío, cuando la estufa casi se había apagado. El termómetro marcaba menos 38 grados, lo cual era soportable después de los menos 50 de la semana anterior. Encendí la estufa, puse la tetera, compartí con Lyudmila. Ella había estado viviendo conmigo en el confín del mundo desde noviembre, cuando la desalojaron de la ciudad. Ya no trabajaba en el sistema penitenciario, pero no encontramos otra opción de vivienda para una expresa. Y así vino, solo con gratitud y una bolsa. Ambos éramos personas marcadas por el destino, sin a dónde ir. Quizás por eso nos encontramos el uno al otro. Ser una mujer en el confín del mundo era difícil, pero en el pueblo sería aún peor. En los pequeños pueblos, las manchas del pasado no se borran, pero aquí en la taiga eso ya no importaba. Mientras desayunábamos, ella recordó que hoy era un día especial, el día del ejército ruso. Solo sonreí, señalando que los infractores de las festividades no lo aprecian, y el saciado de ayer notó huellas frescas. Alguien estaba tendiendo trampas de nuevo, y eso me preocupaba más que cualquier celebración. Salí a las 6 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro afuera. Tomé una linterna china en mis manos. Sabía que las pilas se agotarían rápidamente en el frío, pero no tenía otra opción. 4 kilómetros hasta Doruchia a través de la descomposición si iba directamente. La nieve llegaba hasta las rodillas y me costaba avanzar, especialmente cuando alcanzaba las primeras trampas, empapándome a pesar del frío. Descubrí las trampas de inmediato. 3 piezas, instaladas profesionalmente, en senderos de animales que conducían al agua. Una trampa de acero del grosor de un dedo meñique. Un mecanismo de cierre astuto con un resorte. Estaba claro que quien las colocó sabía lo que hacía. Corté la trampa, la guardé en la mochila, aunque sabía que no serviría de mucho. En la oficina del Parque Natural no había nadie desde hacía 3 meses. El director estaba de resaca después de Año Nuevo. Y el único policía local en toda la región. ¿Qué protocolos podría haber aquí?
Me detuve a descansar junto a una antigua madriguera de oso. Cada año esta inspección se volvía habitual. La osa no se despertó de su letargo invernal, esta vez algo llamó mi atención. La nieve en la entrada estaba perturbada, pero no por huellas de oso, sino como si alguien hubiera arrastrado por el suelo. Las huellas eran frescas, de ayer o incluso de antes de ayer, no más. Iluminé con la linterna hacia el interior y las pilas se agotaron debido al frío. El haz de luz iluminaba solo una parte de la cueva. En la oscuridad había algo oscuro y quieto. Al principio pensé que el oso se había ido lejos, pero entonces, desde lo profundo de la madriguera, se escuchó un gemido, suave pero humano. Me arrastré hacia el interior de la madriguera, que resultó no ser tan alta, y tuve que ponerme a cuatro patas. La tierra seca se desmoronaba bajo mis manos. Olía a hojas podridas y algo ácido y desagradable. Ese olor lo recordaba desde mis días de servicio. Siempre olía así en la enfermería cuando traían a los afectados por el frío. La linterna parpadeó y se apagó. Las pilas finalmente cedieron al frío. Extendí la mano hacia la oscuridad, avanzando hasta que encontré un pañuelo. No estaba húmedo, sino helado. Un abrigo de invierno. Lo levanté por el hombro, luego por la cara, y sus párpados temblaron bajo mi toque. Todavía estaba vivo, apenas. Arrastrarlo por el estrecho pasillo no fue difícil, como llevar un saco de huesos. Me agarraba a las raíces. Su cabeza se balanceaba, sus manos se movían sin vida. Por los espasmos entendí, ahí estaba el testigo. Un joven de unos 25 años. Sus labios azulados, casi negros, su aliento apenas perceptible. El número 347 en su ropa con pintura blanca. La decisión llegó rápidamente. Aquí, de rodillas, en la oscuridad, vi un final mortal. Cómo las personas se congelan hasta el punto final. Primero dejan de temblar, luego se duermen pacíficamente, y ya no despiertan. Puse el cuerpo sobre mis hombros y corrí hacia el borde. Esos 40 kilos parecían una tonelada en mis hombros. 3 kilómetros en la nieve, con un cuerpo vivo a cuestas, no apto para débiles. Me detenía cada 200 metros para recuperar el aliento, aliviar la carga. Él volvía en sí constantemente, intentaba decir algo, pero solo lograba articular «doctor» y «ayuda». Esas palabras eran las que conocía en su idioma. Me acerqué al borde, preparándome ya para el último descanso. De repente, Lyudmila escuchó ladridos de perros, salió al porche y lo comprendió todo al instante. Me vio, exhausto, y a Kim en un estado semiconsciente. Sin decir una palabra, ella me ayudó a llevarlo a la cabaña. Extendió un viejo abrigo en la estufa, mientras yo intentaba recobrar fuerzas. Limpió a Kim de las huellas de la batalla con alcohol y sacó las reservas más valiosas. Su espalda estaba llena de heridas frescas y antiguas, y Lyudmila, al examinarlas, negó con la cabeza. Entendió que esas marcas no eran producto de un trabajo común. Solo había visto algo así en la zona cuando se obtenía información o se imponían castigos, a veces crueles. Intentamos restaurar su salud alimentándolo con té y miel, hasta donde pudimos. Hacia la noche, la fiebre comenzó a ceder. Estuvimos juntos toda la noche, alternando entre delirios y calor. Lyudmila cambiaba los apósitos cada vez, mientras él, con los ojos entreabiertos por el alcohol, evitaba asfixiarse. Su pulso se calmó, su respiración se estabilizó. La fiebre gradualmente bajó, y él sintió que gracias a nosotros lograría sobrevivir, lo que le dio un extraño alivio. Al tercer día, Kim recuperó completamente el conocimiento. Se sentó y nos miró con ojos aterrados, como si fuéramos bestias salvajes. Intentó levantarse, pero no pudo. A muchos les resulta imposible. Lyudmila le trajo un trozo de pan, lo alimentó en pequeñas porciones, y él comió con un apetito voraz. Claramente había sufrido recientemente de hambre. Su nombre era Kim Dong-su. Nuestro ruso era limitado, nos comunicábamos más con gestos y garabatos en papel. Lyudmila entendía un poco de coreano. En la zona había hecho amistad con una coreana de Uzbekistán, quien le enseñó lo básico del idioma. Recopilando fragmentos de su historia, descubrimos que todo era mucho peor de lo que esperaba. Kim trabajaba como leñador en el bosque. 50 personas en un barracón estrecho, sin suficiente espacio. Su comida consistía en un caldo líquido y col fermentada agria. La carne era una rareza. A cada uno se le asignaba una cuota, 10 metros cúbicos de árboles al día por persona, y eso en invierno, cuando los árboles eran tan duros como piedras. Si no cumplías con la cuota, había castigo. Una semana antes de escapar, 3 murieron, 2 por enfermedad y 1 aplastado por un árbol.
Los enterraron sin ningún rito funerario, simplemente los enterraron en el bosque. Kim huyó después de ser golpeado 5 veces por no cumplir con la cuota. Se escapó del barracón una noche, pasando desapercibido entre los vigilantes dormidos, y se adentró en el bosque. Durante 3 días se escondió en la taiga, alimentándose de corteza de árboles y musgo. Encontró la madriguera de un oso y se metió dentro, pensando que allí podría calentarse y recuperar fuerzas. Pero no anticipó lo fuerte que sería el frío. En el 5.º día, por la mañana, los perros comenzaron a ladrar a lo lejos, y él supo de inmediato que eran visitantes. Lyudmila miró por la ventana y se estremeció. Un viejo camión Gaz se acercaba a la puerta. De él bajaron 2 personas. Un hombre ruso de unos 40 años, con una chaqueta gastada, y un asiático, con una chaqueta de cuero sobre un suéter. Stepan Klopov, el capataz del bosque, un exconvicto acusado de asesinato durante una pelea borracha, salió en libertad en el 89 y formó su propia brigada con otros exconvictos. Oficialmente se dedicaban a la tala de árboles, pero en realidad controlaban todos los procesos, asegurando a los coreanos y la seguridad. El segundo hombre se presentó como intérprete, Pak Sen-chol de los coreanos de Khabarovsk. Cortés, con una sonrisa radiante, sin rastro de acento, pero de repente Ludmila sintió tensión en el aire. Su mirada era aguda como la de un zorro astuto que observa cómo terminar la caza. Klopov cambió el rumbo de la conversación desde Dalika Mall. Hubo un desagradable incidente en el campamento. Un trabajador coreano desapareció. Salió al bosque bien preparado y llevan 3 días buscándolo. Quizás lo vi. Un asiático robusto, con un mono de trabajo con un número. Respondí tranquilamente que no había visto a nadie en mi área. Ahuyento a los furtivos regularmente, pero no he visto a ningún coreano con mis propios ojos. Klopov asintió comprensivamente y se retiró sin prisa. Encendió un cigarrillo y me ofreció, pero rechacé. No he hablado con Nikolai desde que salió de la colonia. Pak hablaba con respeto, su mirada se desviaba como buscando algo inusual. Y entonces, como por casualidad, mencionó la recompensa prometida por capturar al fugitivo, $1,000 de los coreanos. Están ganando bien en estos días, cuando ganar dinero no es tan fácil. Y si alguien está ocultando al fugitivo, continuó Pak en voz baja, tendrá problemas. Y no solo él. El amigo de Kim en Pyongyang tiene una familia, una joven esposa, una hija de 5 años, una anciana madre. Todos esperan su regreso después del trabajo. Sería muy triste si no regresa. Para todos sería horrible, especialmente para la niña pequeña. La amenaza era evidente, como la palma de la mano, pero me mantuve firme. No sabía nada, no podía ayudar. En ese momento, Ludmila vino al porche, nos llamó a comer. Klopov asintió. Pak se inclinó cortésmente. Nos despedimos con formalidad, nos subimos al auto y nos fuimos, dejando un silencio inquietante detrás de nosotros. Kim estuvo todo el tiempo escondido en el sótano, escuchó algo y se escondió en silencio. Cuando el auto se fue, salió temblando. El miedo lo atravesaba, no temblaba por el frío, sino por el miedo. Señaló la puerta y pasó la mano por su garganta. El gesto no podía ser más claro. Lo matarán si lo encuentran, y no solo a él. Por la noche, tuvimos una conversación seria con Ludmila. Estábamos sentados a la mesa y ella preguntó directamente, ¿cuántas muertes vi en 10 años en la colonia? No pude responder, nunca lo había contado. Vi demasiado para una vida. ¿Y cuántas veces pude ayudar pero no lo hice?, continuó ella. ¿Cuántas veces pasé de largo, en silencio ante la autoridad? Callé porque no había palabras. Mi tarea era mantener el orden, cumplir con la disciplina. No necesitaba juzgar lo correcto o incorrecto. Era solo una pieza en el sistema, solo un ejecutor. Ahora se presenta una oportunidad, dijo Ludmila. Hacer lo correcto, por todos aquellos a quienes no salvé, a quienes no ayudé, ayudar a alguien a salir, y tal vez eso sea tomado en cuenta. No dormí en toda la noche, estaba pensando, dándome vueltas en la cama. Por un lado, la ley es la ley. El fugitivo no tenía derecho a la libertad. Por otro lado, ¿qué autoridades? Un solo oficial de policía para toda la reserva. El jefe no aparece durante meses. Y los guardias con sus compinches no son autoridades, son criminales que se enriquecen a expensas de la desgracia ajena. Así es como fue. Y lo más importante es que este chico no es un delincuente en el sentido habitual. Salió del corral y fue enviado a trabajar legalmente, pero lo convirtieron en un esclavo allí, obligándolo a trabajar hasta el agotamiento. Eso es otra historia. Trabaja hasta que te mueras. Si no puedes,
muere más rápido. Libera tu lugar. Eso es lo que cruzó por su mente cuando se levantó en medio de la noche y salió al porche, donde el frío le quemó la cara de inmediato. La estrella de la alegría, tan majestuosa como la que vio en su infancia en Bielorrusia, encendió un cigarrillo con manos temblorosas sujetando el fósforo. Pero sus manos temblaban no por el frío, sino por entender lo que tenía que hacer. Entró en el establo, prendió fuego a la gasolina en el saco de pieles. Los zorros lo miraban con ojos vacíos. Recordaba a cada uno de ellos, de quién tomó, a quién confiscó. Así, a este zorro grande de la trampa de Kosoy lo confiscó en noviembre. Casi lloró, suplicó que lo soltara, mencionó a su esposa enferma. Pero él no cedió. La ley es la ley. Las pieles pertenecen al Estado, y ahora él mismo estaba a punto de robarle a este Estado, al que no le importan estas pieles, que lleva 4 meses sin pagar salarios y que en general prefiere ignorar la reserva. Al regresar a la cabaña al amanecer, vio a Lyudmila sentada junto al horno, calentándose las manos con una taza de té. Ella lo miró atentamente y entendió todo sin palabras. Solo dijo que ella misma iría a los chinos. Sería más fácil para ella evitar preguntas innecesarias disfrazada de mujer. Por la mañana se anunció la decisión. Planeaban enviar las pieles a Khabarovsk. Allí hay un consulado de Corea del Sur que posiblemente ayudará al compatriota, o contratará defensores, cualquier cosa. En los periódicos había leído sobre la aparición de organizaciones que ayudan a los refugiados. Lyudmila asintió y contó su plan. Tiene una conocida en Chikdamin que trabaja en la cafetería de la estación. A través de ella pueden contactar a una revisora que transporta ilegales chinos, vietnamitas y llevará al coreano si se paga bien. Él preguntó cuánto necesitaban. Ella respondió, $500 como mínimo, posiblemente más. $500 son 4 de sus salarios mensuales, si alguna vez se los pagan. Y entonces recordó la confiscación. En el granero yacía un abrigo confiscado a un cazador furtivo después de 2 años de trabajo, 12 zorros plateados, 30 ardillas, varias nutrias. Según las instrucciones, debía entregar todo a la oficina de la reserva, hacer los informes, los recibos. Pero ¿dónde está esa oficina? El director Semyonov no ha dado señales de vida en 3 meses. La contadora se fue con su hija a Khabarovsk para Año Nuevo y nunca regresó. Mostró las pieles a Lyudmila. Se quedó helada. Era una verdadera fortuna en estos tiempos, especialmente las pieles de zorro plateado. Dijo que en el pueblo hay alguien que puede ayudar. Semyon Kitayev, un traficante. No es elegante, pero es confiable. Él compra pieles de los cazadores locales y las lleva a la ciudad. Se encontraron con Kitayev 2 días después en el pueblo, en el viejo baño en las afueras. El peso de la piel estaba en su espalda y su corazón latía como después de una carrera. Por primera vez en su vida, estaba a punto de romper conscientemente la ley. Sin reglas ni instrucciones, solo un artículo penal. Kitayev resultó ser un hombre tranquilo y diligente. Examinó las pieles durante mucho tiempo y las revisó cuidadosamente en cuanto a calidad. Estuvo allí de pie, como moribundo, con la garganta seca y las palmas sudorosas, igual que Kasov cuando contrabandeaba por él. Finalmente, Kitayev asintió amablemente. La hermosa piel, cuidadosamente curtida, se guardaba correctamente. Preguntó directamente, sin rodeos. ¿Confiscación estatal? Tuve que admitirlo. Kitayev sonrió y negó con la cabeza. Tiempos duros. Cada uno sobrevive como puede. Tú, por ejemplo, comercias con pieles que son inútiles para el Estado, y el director de tu reserva cede tierras protegidas a los taladores. ¿Qué te parece peor? Contó el dinero lentamente, como si deliberadamente prolongara el momento de mi humillación. Cada billete en sus manos. Durante 10 años atrapé ladrones y cazadores furtivos, y ahora estaba allí, con la mano extendida, vendiendo lo robado. Ofreció $400 por todo. Comencé a regatear, necesitaba 500. Acordamos en 450, después de muchas persuasiones. Cuando le entregaba el dinero, Kitayev preguntó descuidadamente de paso, ¿no eres coreano o no te escondes del departamento forestal? Escuché que Klopov ofrece una gran recompensa a quien lo ayude a encontrarlo. Casi me delaté por la sorpresa, pero me contuve. Respondí evasivamente. La seguridad es escasa hoy en día y el precio es alto. Kitayev dio a entender que entendía y ofreció un consejo final. ¿Qué tienes en mente? No lo sé, y no quiero saberlo, pero date prisa en decidir. Klopov valora el dinero más que la vida, así que vendería incluso a su ser querido por $1000.
Encontrar a una persona es cuestión de técnica. Regresé a la frontera al anochecer. Lyudmila ya lo había organizado todo a través de una amiga suya. La guía acordó llevar al pasajero sin documentos a Khabarovsk por 500 exactos. El tren partirá pasado mañana por la noche. El último vagón. Después de comprar los boletos, quedaba un problema principal. ¿Cómo llevar a Kim a la estación sin ser notado? En el pueblo todos se conocen entre sí. La aparición de un extraño despertaría sospechas. Sin embargo, Klopov fue arrestado una hora después. Lyudmila propuso un plan genial. Ella tiene un certificado del hospital local. Su amiga es enfermera, también de la zona. Escribirá que su madre está en estado grave y la llevan urgentemente a la ciudad. Y esconderemos a Kim bajo las mantas en el compartimento, como si estuviéramos transportando a una anciana enferma. La víspera de la partida ocurrió algo inesperado. Un golpe suave en la puerta, ni siquiera los perros ladraron. En el umbral estaba Pak, el mismo intérprete, sin Klopov. Tenía una expresión preocupada. Entró, se sentó a la mesa. El tiempo era escaso, dijo de inmediato. Escucha atentamente. Contó que su familia huyó de Corea del Norte en el año 53. Apenas sobrevivieron pasando por China. Pak nació aquí, pero recuerda las historias de sus padres. El acuerdo con Corea del Norte es coercitivo para él. Él traduce y ayuda con los documentos, pero da lástima, especialmente a los jóvenes. Él sabe acerca de Kim. Lopov no es tonto. Hace tiempo que se dio cuenta, y advirtió. Por la mañana vendrá una comisión de Corea del Norte, y la inspección no será fácil, les interesa precisamente al fugitivo. Resulta que Kim no es solo un leñador. En el campamento trabajaba en una oficina de diseño secreta, desarrollando tecnología militar. Sabe cosas que no debería saber. Tienen 12 horas para desaparecer, dijo Pak, y se fue tan silenciosamente como llegó. Salimos a las 4 de la mañana, cuando todavía estaba completamente oscuro. Kim estaba acostado en la parte trasera del vehículo, bajo mantas y una lona vieja. No tenía documentos, solo un certificado de una madre enferma, y teníamos unas pocas horas por delante. ¿Cómo mirar seriamente a los ojos al destino que amenaza a todos por igual? Pasamos el primer puesto de control de la policía de tráfico tranquilamente, como si no estuvieran imponiendo su presencia. Los cansados policías, que salieron a la carretera después de un turno nocturno, revisaban los documentos de cada automovilista con calma. Revisaron rápidamente el carné de conducir sin tocar la carrocería ni hacer que nos congeláramos en la carretera. No querían andar por el frío sin necesidad. El segundo puesto nos rodeó sin dar opciones, y de repente el corazón se hundió en el estómago. 3 patrullas bloquearon el camino, revisando minuciosamente a todos. La necesidad de actuar era clara. Shlopov había advertido a sus subordinados que les esperaba una parada. El sargento mayor se acercó de manera eficiente al automovilista. Su rostro parecía familiar, como si lo hubiera visto en el mercado de un pueblo del condado. Tomó los documentos y los examinó minuciosamente, como un estudiante cada letra. Luego, levantando la vista, dijo con calma: «Vamos a revisar la parte trasera de su vehículo». Mi corazón dejó de latir cuando el ruido de la sangre resonó en mis oídos. El sargento se dirigió a la parte trasera del coche y me di cuenta de que habían descubierto a nuestro Kim, y eso significaba el fin para todos nosotros. De repente, Lyudmila salió corriendo del automóvil, cayendo en la nieve. Se agarraba el corazón con convulsiones, cerrando los ojos. Me quedé petrificado por un momento. Mi esposa y yo no habíamos discutido nada parecido. Su cuerpo luchaba en la nieve, sus piernas se agitaban, su boca se cubría de espuma. Los policías corrieron hacia ella, tratando de ayudar, pero ella palideció y su cabeza cayó impotente. Alguien gritaba: «¡Llamen a una ambulancia!». Otro pedía agua. El pánico se apoderaba de todos. Me acerqué al sargento mayor, logrando meterle furtivamente los últimos $50 en el bolsillo. Susurré en su oído: «Comandante, de verdad, ella morirá en el hospital. Por favor, no nos detenga». Con un hábil movimiento, el sargento encontró el dinero, miró a Lyudmila muriéndose en la nieve y luego a mí de nuevo. Los segundos se alargaban como si fueran eternos. Finalmente, con irritación, hizo un gesto con la mano. «Vete de aquí rápido, para que no te conviertas en un estorbo», dijo. Levanté a Lyudmila, la metí en el coche y me alejé rápidamente, haciendo que las ruedas se atascaran en la nieve. A unos kilómetros de distancia, abrió los ojos, sonriendo torcidamente. En estas condiciones de vida se pueden aprender lecciones importantes.
Allí no aceptan imitadores. Sin embargo, a veces sin eso no se puede sobrevivir. Lo importante es aterrizar correctamente y no morderse la lengua. En Khabarovsk, los defensores de los derechos humanos descubrieron rápidamente la dirección. Ludmila ya lo había averiguado todo de antemano. Olga Semyonovna Markova, una anciana de unos 60 años, tenía un rostro agotado pero amable. Disidente desde la época de Brezhnev, cumplió condena en los años 80 por distribuir samizdat. Recibió a Kim con calma, como si lo estuviera viendo todos los días, mientras los coreanos venían a tomar té. Después de ser inspeccionado y señalarle las marcas de golpes, propuso: intentemos pasar a través de los canales espirituales de la Iglesia. Tenía contactos con la misión católica, que a veces ayudaba. Luego a través de China hacia los cristianos clandestinos en Corea del Sur. Las posibilidades eran solo del 20%, pero era mejor que nada. Lo importante era sacarlo del país. La despedida fue rápida, no había tiempo que perder. En el último momento, Ludmila metió en el bolsillo una pequeña figurilla de madera, una niña con trenzas tallada en astilla. El hombre explicó a través de Olga Semyonovna. Durante todo el camino, la talló en la cajuela, borrando sus huellas hasta sangrar. Al regalarle la figurilla a Ludmila, dijo algo largo en coreano y se inclinó. Olga Semyonovna tradujo. Él agradecía por la ayuda y esperaba que, si lograba sobrevivir y llegar a Corea del Sur, transmitiera a su hija sobre la familia rusa que salvó a su padre. Y si no sobrevive, aún así agradecido porque morirá siendo un hombre libre, no un esclavo. Regresábamos en silencio. Ambos lo entendíamos. Cruzamos la línea. No hay vuelta atrás. Ya no soy solo un pastor infiel, un guardián de la ley y el orden. Soy una persona que tomó una decisión, correcta o no. El tiempo lo dirá, pero no había otras opciones. 3 semanas después, temprano en la mañana, llamaron a la puerta. Lopov llegó con policías, trajeron una orden de registro y revolvieron todo el departamento. Desde el sótano hasta el desván, revisaron colchones y pisos, incluso la chimenea con linterna. Por supuesto no encontraron nada, pero estaba claro. Ahora estoy bajo sospecha, tal vez para siempre. Un mes después, los Lopov encontraron en el bosque un cadáver con un disparo en la cabeza. La versión oficial: se cayó borracho sobre hielo y se golpeó la cabeza. Pero todos en el pueblo conocían la verdad. Los coreanos no perdonan errores. Eliminaron a aquel que falló, a la coreana, como dicen los franceses. Mayo del 94 comenzó con calor. La nieve se derritió en una semana. Aparecieron las primeras flores. Me siento por la noche, redactando un informe sobre la inspección. En la mesa había un paquete de Vladivostok, sin remitente, pero sabía quién lo envió. Dentro había una pequeña figurilla de madera con la imagen de un pastor con un perro, tallada con amor por los detalles. En el rostro del pastor se podían ver mis rasgos, con un pañuelo y una nariz recta con una arruga en la punta. Ludmila tomó la figurilla, la giró en sus manos, admirando el trabajo. Está muy bien hecho, dijo. Tienes talento. Asentí. Kim Jong-soo era un ingeniero constructor de puentes. En Pyongyang diseñaba puentes hasta que fue enviado a un campo. Resultó que construía puentes no solo físicos, sino también entre personas, superando fronteras, miedos y leyes humanas. Colocó la figurilla en el estante junto a la fotografía de su madre. A veces la miro y me pregunto si llegó a su Corea natal. ¿Se encontró con la niña por la que recortaba figuras en nuestro frío desván? ¿O si falleció en alguna parte de la frontera china, como muchos antes y después de él? No hay respuesta, y tal vez nunca la haya. Pero hice todo lo que pude, una vez, en memoria de todos aquellos a quienes no pude salvar durante esos 10 años tras las rejas. Pensé que la historia con los coreanos había terminado, pero en invierno, en el umbral, apareció una persona que era la que menos esperaba ver. El propio intérprete Pak. Y esta vez no vino como enemigo. En enero de 1994 cayó una cálida nieve. La nieve caía y el río Taik no se detenía por completo, seguía rugiendo en su curso. Recientemente en el pueblo me contaron que uno de los cazadores escuchó disparos cerca del desfiladero del oso. Era un lugar apartado, no era hora de caza, no había nada que ver, pero decidí comprobarlo. Caminé por un antiguo sendero que los geólogos habían trazado en los años 50 cuando buscaban metales en la zona. En el desfiladero reinaba el silencio, solo un cuervo graznaba en algún lugar lejano. En el suelo húmedo noté huellas, humanas, pero extrañas. Algunas huellas eran de hace un par de semanas y otras frescas, de ayer o anteayer.
Al examinarlas, me di cuenta de que la misma persona caminaba regularmente por la misma ruta, como si fuera al trabajo. El hombre se dirigió hacia un camino que, después de media hora, se desviaba del sendero principal, llevándolo hacia los acantilados más profundos. Después de una hora, llegó a un pequeño risco, lleno de grietas. Contra el fondo del cielo gris, vio algo que pasaría desapercibido para una mirada común. Siguiendo a lo largo de una de las grietas, notó un fino hilo de humo, casi imperceptible en comparación con el cielo gris. Al abrir una posible entrada, detrás de la cual las ramas, el musgo e incluso las raíces se habían ocultado hábilmente para componer una falsa imagen de inconexión, descubrió una puerta de tablas antiguas. Al cruzar el umbral, se encontró en una cabaña con paredes de troncos y techo bajo. Los dueños no respondieron a sus llamados, y él entendió que un ermitaño habitaba allí. En la cabaña reinaba el orden, característico de las personas solitarias. Cada cosa estaba en su lugar, sin detalles innecesarios. En las paredes colgaban iconos y en una esquina ardía una lámpara. Bajo las mantas en el catre yacía un anciano con barba blanca y una delgadez transparente, respirando pesadamente y con ronquera. Sus ojos se abrieron cuando se acercó, y el anciano lo recibió con la mirada sin asombro, como si ya esperara ese encuentro. El anciano se presentó como el guardabosques y simplemente asintió, diciendo que era bueno que el hombre hubiera llegado. Llamándolo mensajero de Dios, pronunció un discurso con voz clara pero débil, demostrando educación e inteligencia. Al conversar con él, el primero notó la frente caliente del anciano, el pulso rápido e irregular, así como los jadeos en la respiración, indicativos de una inflamación pulmonar. Al ofrecer llevarlo al hospital, el hombre escuchó la negativa del anciano, quien explicó que ya era demasiado tarde. Al anciano no le apetecía volver a la vida normal y pidió que se entregara una carta a su hija, que trabajaba como maestra en la escuela número 124 de Moscú. El apellido de la hija fue registrado como Stetsenko. Probablemente, el anciano la nombró Mijail. Pasó 20 años en una choza, evitando los asuntos mundanos y escondiéndose del mundo. Sin especificar qué pecados lo llevaron a esa decisión, parecía abrumado, como si llevara cargas que no lo dejaban en paz. Este peculiar anciano reveló un poco de su vida al hombre que se quedó con él durante 3 días. El anciano perdía ocasionalmente el conocimiento, despertando horas después en un estado de delirio, mencionando los nombres de Nikolai, Ana y Sergei. En momentos difíciles les pedía perdón, derramando lágrimas secas. Pero cuando recuperaba la lucidez, compartía fragmentos de recuerdos de su vida antes de retirarse a la soledad. En la noche del segundo día, ocurrió algo extraño. El anciano se despertó repentinamente de su delirio. Sus ojos brillaron y habló con una nueva voz, casi oficial, contando sobre un encuentro con una geóloga, una mujer que se había perdido en la niebla. Él la ayudó a encontrar el camino, y durante la conversación ella le contó sobre la trágica muerte de su madre, fallecida sin atención médica en un pueblo. Antes de morir, le conté a mi hija mayor, es decir, a la más madura, lo que me había sucedido. Ella descubrió que en 1970 alguien me ayudó a simular mi muerte, salvándome de aquellos que querían matarme. Me llamaba Mijail. Luego el anciano se calló, tosió, recuperó el aliento y continuó con una voz más tranquila. Fui yo quien la salvó, aunque pareciera lo contrario. La salvé a ella, cuando creía que no era capaz de salvar a nadie. La salvación llevó a una maldición en la soledad sin ayuda. Durante 20 años reflexioné sobre esto. Logré salvar al menos un alma inocente, y resulta que tengo sangre en mis manos. Después de eso, decidí contarlo todo. Fui teniente coronel del 5º Departamento del KGB. De 1970 a 1978 realicé misiones especiales. Eliminación de personas no deseadas, no simplemente con un disparo en la nuca. Se necesitaba la apariencia de un accidente. Utilicé mi conocimiento del bosque que adquirí desde la infancia. Mi padre era similar a él. La zorra fue víctima de una caída desde un acantilado. El oso se ahogó en el río. La guardabosques se rompió la pierna. Y Burilocha se perdió y murió congelado. 17 personas en 8 años. Recuerdo a cada uno por su nombre. La última tarea fue eliminar a una maestra. Elena Bravieva, de 24 años, se negó a convertirse en amante del primer secretario del Comité Regional del partido. Había una orden para liquidarla: simular un accidente en el bosque donde ella había llevado a su clase de excursión. Pero al ver a Elena, entendí.
Estaba embarazada de 5 meses. No pude hacerlo. Por primera vez, y resultó ser la única vez, desobedecí una orden. Ayudé a que desapareciera. Con documentos falsos a través de mis contactos, le di una nueva vida. Después de eso, desaparecí. Sabía que no sería perdonado. La gente no perdona eso. Al tercer día después de su muerte, grabé nuestra conversación en la choza, cuando los recuerdos aún estaban frescos. El padre Mijail lo pidió. Quería que su conciencia permaneciera, no solo en la carta de su hija. La carta estaba en un antiguo estuche de cuero, sellada con lacre. Cerca había un cuaderno de tapa dura. Después de mi muerte lo leerás, dijo el anciano, y decidirás qué hacer. Pero asegúrate de entregar la carta a mi hija. Ella me vio por última vez cuando era un bebé. Al amanecer del tercer día, el padre Mijail falleció. Sus últimas palabras fueron: Señor, perdóname. Le cerré los ojos, recé una oración y luego no supe qué hacer en esa situación. Envolví su cuerpo en una manta, lo saqué de la madriguera. Pasé todo el día cavando una tumba, la tierra ya empezaba a congelarse. Lo enterré de acuerdo con las costumbres cristianas como pude, con una cruz hecha de 2 abedules unidos con corteza. En la cruz estaba tallado con un cuchillo. Descansa en paz, Mijail, 1924-1924. No escribí nada más. Después del entierro, regresé a la madriguera y, sin poder contenerme, abrí la carta. Mis manos temblaban mientras la abría. Mi alma temblaba. Con una caligrafía clara de un oficial de carrera, estaba escrita una confesión que heló la sangre en mis venas. La carta comenzaba con una petición de perdón a sus hijas, seguida de una lista: 17 nombres con fechas, lugares y métodos de eliminación. Ingenieros, periodistas, funcionarios del partido sospechosos de deslealtad. Leía y reconocía la escritura de un profesional. Cada operación estaba planeada, se aprovechaban las condiciones naturales, no se dejaban rastros. Después de la lista de víctimas, seguían los nombres de los clientes, no directamente, pero lo suficientemente claro. El vicepresidente del Comité Ejecutivo Regional, luego ministro, con descripciones de técnicas. 1. El exsecretario del Comité de la Ciudad, ahora dirige la región vecina. El jefe del KGB, ahora un general de alto rango. Por relatos de otros, vi en la televisión. Grandes figuras ahora gobiernan en la nueva Rusia. Al final de la carta, se dirigía nuevamente a su hija, pidiéndole que no lo juzgara severamente, explicando que solo era un eslabón pequeño en el sistema. Sin embargo, después del incidente con Elena Bravieva, se dio cuenta de que incluso un eslabón pequeño puede negarse a cumplir sus funciones. Se dio cuenta demasiado tarde de que en la libreta había detalles de operaciones, planes de terreno, métodos e incluso algunos documentos originales. Profesional hasta la médula, lo registraba todo, pero ¿por qué mantenía el misterio? No lo revelaba. Quizás sabía que llegaría el momento de rendir cuentas. Murmuró sobre los papeles hasta tarde en la noche. Luego los dobló cuidadosamente, envolviéndolos en plástico. ¿Qué hacer con todo esto? No tenía ni idea. No se puede resucitar a las personas de la lista de fallecidos. Quien les dio las órdenes ha muerto o está en la cima del poder. 2 días después regresó al frente. Ludmila lo recibió en silencio. Él entendió todo por su mirada. Compartió con ella la historia del anciano. Le mostró la carta. Ella la leyó y palideció. Debemos entregársela a su hija, dijo después de un largo silencio. Ella tiene derecho a saber sobre su padre, pero lo demás no nos incumbe. No hubo sueño esa noche. Él reflexionaba. Por un lado, la verdad debe ser revelada. Las familias de los asesinados tienen derecho a respuestas. Por otro lado, aparte de los registros, solo quedaban palabras, pero ninguna prueba. Avivar el escándalo solo sería perjudicial, no habría beneficios. Y aquí está la hija del anciano. ¿Cómo se enterará de que su padre formaba parte de esta red? Una semana después, tomó la decisión de llegar a un compromiso. Escribió una carta a su hija, en la que el padre reconocía sus errores y pedía perdón, sin enumeraciones, sin detalles. Simplemente trabajaba en las instituciones, cumplía órdenes de las que se arrepentía, y pidió perdón por intentar proteger pero no poder hacerlo. Dejó los documentos ocultos. Sin embargo, ocurrió algo que él esperaba. El 10º día después de la muerte, se encontró con Mijail, el sobrino de su padre, un joven de unos 35 años, bien cuidado y vestido. Preguntaba por su extraño tío, decía que la familia estaba preocupada. Se dio cuenta. Hacia la tarde llegó a la frontera. Se presentó como Andrés Mijailovich, que se estaba instalando en alguna institución de Moscú.
Buscaba información sobre el anciano. No lo habían visto, no habían oído hablar de él. Yo respondía de manera confusa. Después de todo, ¿cuántos ermitaños puede haber en el bosque? No los conozco a todos. El sobrino era persistente. Decía que su tío podría tener documentos importantes y valiosos artefactos de la historia familiar. Estaba dispuesto a pagar por la información. Cuando se dio cuenta de que el dinero no lo iba a interesar, cambió de táctica. Mencionó que los organismos estaban interesados en el destino del ex empleado. Después de su partida, Ludmila dijo lo que yo mismo pensé. Esa persona no era el sobrino. Decidió verificar a través de sus contactos. Se comunicó con un ex colega en Khabarovsk. Él averiguó la información. Resultó que 2 días antes de la aparición del sobrino, él había solicitado información en Moscú a un viejo conocido, Stetsenko. Y justo después de la solicitud, alguien de Moscú comenzó a averiguar quién y por qué estaba investigando. Quedó claro que el KGB todavía estaba vigilando los pecados del pasado. No es sorprendente. Las personas de la lista de fallecidos ahora tienen un alto estatus. No quieren escándalos. 3 días después, vinieron por él oficialmente. En los misteriosos paisajes de Troeva aparecieron agentes misteriosos del Servicio Federal de Seguridad. Sus credenciales eran como molinos. Un coronel maduro de unos 50 años, con cabello canoso y una mirada severa, expresó sus intenciones directa y claramente. Su objetivo era encontrar datos confidenciales dejados por el ex funcionario Stetsenko. El registro de búsqueda se realizó profesionalmente, pero ni una sola pista se encontró. Logré esconder los documentos en un escondite en el bosque que preparé desde el principio. Al coronel claramente no le gustó el resultado de la búsqueda. Me llevó aparte mientras sus subordinados cargaban el auto. Las palabras del coronel apenas se escuchaban. Tenemos un entendimiento. Ambos somos almas guerreras. Nadie te está acusando, pero si los documentos secretos de Stetsenko se revelan, será malo para todos, especialmente para tu familia. Mucho está en juego, solo piénsalo. El coronel ofreció su teléfono. Si recuerdas algo o descubres algo, llámanos, encontraremos una solución conjunta. Después de que se fueron, me di cuenta, el tiempo no espera. Tenía que apresurarme a la línea de mis hijas antes de que la puerta se cerrara para siempre. Ludmila apoyó la decisión madura y 2 días después nos dirigimos a Khabarovsk, desde allí a través de Moscú. Compramos los boletos con un día de diferencia. Quizás suene paradójico, pero después de visitar la FSB, solo queda vivir en un estado de constante vigilancia. Moscú nos recibió con ruido y bullicio. Después del silencio de la taiga, la ciudad parecía un hormiguero en constante movimiento. Encontramos la escuela rápidamente. Era una escuela de barrio común en la periferia. Inicialmente, el director fue poco amable, pero su tono seguro y serio cambió su actitud. Nos informó que Vera Mikhailovna estaba dando clase en 5º grado y pronto terminaría. Yo estaba en el pasillo, rodeado de dibujos infantiles en los paneles, escuchando el timbre, el bullicio, los niños saliendo del aula. Una mujer de mediana edad salió de la habitación, con un rostro cansado pero amable y cabello oscuro. Al verme, se acercó y me hizo una pregunta. Me presenté, dije que traía una carta de su padre. Su rostro palideció de repente, se apoyó en la pared y se quedó pensativa. Su padre falleció hace mucho, en el año 78. Aceptó hablar fuera de la escuela y salimos a un claro verde cercano. Le entregué la carta de Mijail. Le conté sobre nuestros encuentros. La carta solo contenía palabras de un corazón arrepentido, sin detalles de pecados. Ella la leyó con emoción, lágrimas brotaron en sus mejillas. Mi padre, apenas lo recuerdo, solo sus manos, grandes y cálidas, y el olor de sus rodillas. Su madre rara vez hablaba de él, decía que estaba en un largo viaje de trabajo. Luego le dijeron que había fallecido. En cuanto a su salvación, le conté que intentó salvarla y ayudarla a esconderse, pero el destino tiene sus propios planes. Su madre falleció cuando yo tenía 7 años, en el pueblo al que nos mudamos. Mi hermano menor la siguió poco después. La historia de alguien que intentó salvarlos, pero quién exactamente, sigue siendo un misterio. Nos quedamos en silencio. Luego me preguntó dónde estaba enterrado su padre. Le hice un croquis. Prometió venir en verano cuando tuviera vacaciones. En memoria, le entregué una cruz de madera que tallé en la corteza de abedul en el tren. Mi padre era una persona creyente, rezaba por ustedes todos los días. Es verdad, le dije.
Al regresar a Khabarovsk, me encontré en la estación con un rostro conocido. Junto al kiosco de periódicos estaba el mismo coronel del FFSB, fingiendo estar absorto en la lectura de un periódico juvenil. Nuestros ojos se encontraron por un instante y él asintió levemente en señal de saludo. Entendí que me habían investigado y sabían dónde había estado. Sin embargo, no me detuvieron. Aparentemente, consideraron que era suficiente entregar la carta a su hija sin entrar en detalles innecesarios para que los asuntos familiares quedaran en familia. En la primavera de 1995, fui a la choza del viejo. Tenía la intención de arreglar la cruz y quizás erigir algún otro monumento sobre la tumba. Al llegar, encontré un agujero excavado y busqué objetos escondidos. Para mi alivio, nadie había tocado la tumba todavía. Reparé la cruz y la rodeé de piedras. Sin embargo, los documentos de Starikada siguen guardados en mi escondite. Los empaqueté en una billetera, luego en una funda de cuero, que coloqué en un frasco hermético de cartuchos vacíos. Las coordenadas las anoté en mi diario secreto de forma astuta, utilizando un código que solo yo entendería. Antes de su apertura, ordenó que no se tocara hasta el año 2025. Quizás en 30 años se logre revelar toda la verdad. Para ese momento, es posible que todos los participantes de esta historia hayan fallecido y no haya nadie para defenderlos. Pero también es posible que haya personas interesadas. El tiempo lo dirá. A veces pienso en Padre Mijail. Su destino fue extraño. Durante 8 años mató por orden, luego se arrepintió durante 20 años, salvó una vida y entregó la suya. Y al final descubrió que ni siquiera aquí encontró refugio. Dicen que no se puede escapar del destino, pero él lo intentó. Quizás eso también tenga algún significado. Ahora en mi estantería hay 2 figurillas de madera. Una es un regalo del coreano salvado llamado Kim. La segunda la tallé yo mismo después de esa historia. Un anciano con un libro en la mano, mirando lejos, su rostro expresa tranquilidad pero al mismo tiempo un dolor oculto. Así es como recuerdo al padre Mijail en su último día. A veces Ludmila me pregunta si lamento haber revelado la verdad. No puedo responder de manera definitiva. Tal vez fue un acto de cobardía, pero quizás también de sabiduría. A los muertos no se les puede devolver, ¿y para qué traer más problemas a los vivos? Su hija tiene una familia, sus hijos van a la escuela. Sabrán que su abuelo fue perseguido. ¿Cómo seguirán adelante? La taiga guarda muchos secretos. Aprendo de ella sobre eso.